Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios. La última cena de Jesucristo el Jueves Santo fue el origen de la conmemoración del Corpus Christi, es decir, del cuerpo y sangre de Cristo, cuando Jesucristo presentó el pan como su cuerpo y el vino como su sangre, invitando a los discípulos a comer y beber de él como preludio del acto de amor y de su sacrificio en la cruz, adorando así su santidad y en memoria de su entrega y mayor acto de caridad que fue el dar la vida por la salvación de sus criaturas. El Corpus Christi es también conocido como el Cuerpo de Cristo, que conmemoramos con la Santa Misa, una adoración y una procesión donde recordamos la presencia viva de Jesús en la Eucaristía y que se ha quedado en ella por amor a nosotros hasta el fin de los días. Aunque es una fiesta que puede variar, en el calendario litúrgico de los países cristianos católicos es celebrada tras la fiesta de la Santísima Trinidad, el jueves o el domingo, cuando han transcurrido 60 días después de conmemorar la resurrección de Jesús. Origen y significado de esta solemnidad. Esta fiesta surgió en la Edad Media, cuando la monja agustina Juliana de Cornillón, también conocida como Juliana de Lieja, ella empleó todo su empeño en introducir la fiesta del Corpus Christi, que se intensificó tras una visión que tuvo en la iglesia bajo la apariencia de luna llena, con una mancha negra. Esta visión significaba la ausencia de esta solemnidad y por tal motivo la comunicó a varios jerarcas, a Roberto de Torete, quien era obispo de Liege, al doctor Dominico Hug, a Jacques Pantaleón, archidiácono de Liege, después obispo de Verdún, patriarca de Jerusalén y finalmente al Papa Urbano IV. Impresionado con esta visión, el obispo Roberto, y como tenía en este tiempo el derecho de ordenar fiestas para sus diócesis, empezó a celebrar en 1028 la fiesta en honor del cuerpo y la sangre de Cristo. En 1246 se convocó un sínodo. Nos relata el presbítero español Cecilio de Miguel Medina que esta fiesta fue consecuencia del florecimiento del pensamiento eucarístico del siglo XIII. En el siglo anterior comenzó la elevación de la hostia en el momento de la consagración. En pleno siglo XIII, 1246, se celebró esta fiesta en la diócesis de Lieja, Bélgica. El milagro de Bolsena. Cuenta la historia que un sacerdote proveniente de la región de Bohemia, Pedro de Praga, hizo una peregrinación a Roma para rogar sobre la tumba de San Pedro que le fuese devuelta la fe, porque dudaba de la presencia viva de Cristo en la Eucaristía tras la transubstanciación. Y fue justamente tras su regreso cuando al celebrar una santa misa en la cripta de Santa Cristina, en Bolsena, Italia, la sagrada hostia sangró, manchando el corporal con la preciosísima sangre. Se instituye la festividad del Corpus Christi.
Al conocer la noticia del corporal ensangrentado, el Papa Urbano IV pidió que le trajeran el mismo, que fue llevado en procesión solemne, y al ver el pontífice el milagro, se arrodilló frente al corporal y lo exhibió a la población. Se extendió esta fiesta a toda la Iglesia y el Papa oficializó y publicó el 11 de agosto de 1264 la bula Transituros de Hoc Mundo. Así también fue encargado a Santo Tomás que escribiera la liturgia para esta fiesta, y por eso le debemos a él himnos como el Pange Lingua, Laudación, Panis Angelicus o Adoro te devote. Fructus ventris generosi, rex effurit gentium. Tras la muerte del Papa Urbano IV, el pontífice Clemente V continuó la solemnidad para toda la Iglesia. En los decretos no se hablaba de procesiones con el Santísimo. Sin embargo, los papas Martín V y Eugenio IV concedieron indulgencias a estas procesiones y las mismas se hicieron comunes a partir del siglo XIV y hasta nuestros días. En muchos países se repite anualmente con toda la solemnidad según la cultura del país o región. Introducción de nuevos elementos y rituales al Corpus Christi. En el siglo XIV, en el Concilio de Vienne del 1311, se dan dos actos muy importantes, la Eucaristía y la procesión, a la que se introdujeron unas normas para el cortejo que acompañaría al Señor en la procesión dentro de los templos, indicando hasta los detalles de dónde irían las autoridades que quisieran ir al desfile. El Papa Juan XXII introdujo la octava del Corpus con exposición del Santísimo Sacramento incluida. En la actualidad, la procesión de la Hostia Santa por las calles se la debemos al Papa del Renacimiento Nicolás V, quien fue el primero en realizar una procesión llevando la hostia sagrada por las calles de Roma en la fiesta del Corpus del año 1447. También las custodias u ostensorios se convirtieron en obras de arte para depositar en ellos la hostia, así como carros triunfantes propios de la orfebrería religiosa que fueron regalados por los fieles para la adoración del cuerpo y la sangre de Cristo. Estas obras de arte están engalanadas con piedras preciosas realizadas en oro y plata, siendo una de las más famosas la que encargó el español, entonces cardenal Cisneros, al orfebre Enrique de Arfe, un platero de origen alemán. Según información del Museo de la Catedral Primada de Toledo, en España, esta obra fue realizada entre 1515 y 1523. Le fue encargada por el Cabildo de la Catedral de Toledo para albergar el ostensorio de oro, que perteneció a la reina Isabel la Católica, realizado por Jaume Aymeric. Dicho ostensorio fue comprado en 1505 por el Cabildo Primado en la testamentaria de la reina católica, por mandato del arzobispo Francisco Jiménez de Cisneros. Desde el año 1595, la custodia realizada por Arfe procesiona en la fiesta del Corpus Christi por las calles de Toledo. Mide 309,5 centímetros de alto, de plata dorada y es una torre gótica hexagonal. Solemnidad del Corpus Christi en Hispanoamérica. Ha variado con el paso de los años y se ha acoplado a la idiosincrasia de las culturas hispanas. Es muy representativa la fiesta en Argentina, Colombia, México, Panamá, Perú, Ecuador, Venezuela y Paraguay.
En Colombia se adorna con frutas, como el caso de la región de Anolaima, en Cundinamarca, donde se realizan figuras de animales, objetos y personas con frutas, que van alrededor de los templos y en la plazoleta central del municipio y en algunas calles. En regiones de Antioquia se realizan procesiones y hora santa. En otras localidades desfilan carrozas y comparsas. En otros países hispanos se hacen actos de desagravio y reparación. En Paraguay, por ejemplo, en muchas parroquias se adornan la nave central con la alfombra de flores que evocan imágenes referidas al Corpus Christi y religiosas. Además, se procesiona con la custodia por las calles. En la capital, Asunción, y durante aproximadamente una hora los fieles acompañan elevando plegarias mientras se porta la hostia sagrada con total solemnidad, mientras se interpreta música sacra por una banda musical de alguna agrupación religiosa. En época de pandemia, como pasó en Perú y Paraguay, el Santísimo fue llevado en un helicóptero por diferentes comunidades religiosas. En Paraguay, el sacerdote José María Troche, superior de los heraldos del Evangelio, portó solemnemente en un helicóptero de las fuerzas militares paraguayas el cuerpo de Cristo para bendecir y fortalecer en la fe a los habitantes que estaban confinados. En República Dominicana cuenta una leyenda popular que un buey habló a su amo y lo amonestó porque no respetó la solemnidad del Corpus Christi. En México popularmente se conoce como el Día de las Mulas, porque la mula de un creyente se arrodilló al momento de pasar el Santísimo Sacramento durante una procesión, lo que llevó al hombre a entregar su vida al sacerdocio. Se venden y regalan figuras de barro, palma u otros materiales para recordar que hasta los animales se postran ante Dios Hijo hecho hombre. Por su parte, en Ecuador, especialmente en la región de Cuenca, se festeja la fiesta Septenario, donde se realizan misas. Además, se venden dulces típicos en plazas aledañas a la catedral y se exhiben juegos pirotécnicos en la noche. Dos documentos importantes sobre la Eucaristía. El Papa Juan Pablo II escribió la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía en 2003, donde recordaba a obispos, a presbíteros y diáconos, así como a las personas consagradas y todos los fieles laicos a vivir una relación plena con la Eucaristía. En el número 60 de la encíclica, de forma resumida, nos recuerda que en el alba de este tercer milenio, todos nosotros, hijos de la Iglesia, estamos llamados a caminar en la vida cristiana con un renovado impulso, como he escrito en la carta apostólica Novo Milenio Ineunte. No se trata de inventar un nuevo programa, el programa ya existe, es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición viva. Se centra en definitiva en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. La realización de este programa de un nuevo vigor de la vida cristiana pasa por la Eucaristía. Por su parte, dando continuidad a este énfasis, el Papa Benedicto XVI escribió la exhortación apostólica postsinodal llamada Sacramentum Caritatis. En el numeral 70 se nos recuerda que el Señor Jesús, que por nosotros se ha hecho alimento de verdad y de amor, hablando del don de su vida, nos asegura que quien coma de este pan vivirá para siempre. Pero esta vida eterna se inicia en nosotros, ya en este tiempo, por el cambio que el don eucarístico realiza en nosotros. El que me come vivirá por mí. Estas palabras de Jesús nos permiten comprender cómo el misterio creído y celebrado contiene en sí un dinamismo que lo convierte en principio de vida nueva en nosotros y forma de la existencia cristiana. En efecto,
comulgando el cuerpo y la sangre de Jesucristo, se nos hace partícipes de la vida divina de un modo cada vez más adulto y consciente. Análogamente a lo que San Agustín dice en las Confesiones sobre el Logos eterno, alimento del alma, poniendo de relieve su carácter paradójico, el santo doctor imagina que se le dice: «Soy el manjar de los grandes, crece y me comerás, sin que por eso me transforme en ti, como el alimento de tu carne, sino que tú te transformarás en mí». En efecto, no es el alimento eucarístico el que se transforma en nosotros, sino que somos nosotros los que gracias a él acabamos por ser cambiados misteriosamente. Cristo nos alimenta uniéndonos a él, nos atrae hacia sí. Te invitamos a ahondar más en este misterio del Corpus Christi y te dejamos los links para enriquecer tu fe, porque recuerda que Tantum Ergo TV es un espacio para enamorarnos de Dios. Tantum Ergo, un espacio para enamorarnos de Dios.